queremos darte gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por haber tomado la decisión de ir a la cruz y derramar tu sangre por nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos infundes aliento, nos infundes valor. Gracias, Dios, porque nosotros no temeremos, Dios. No aceptamos el miedo en nuestras vidas. Aceptamos la valentía, porque tú nos has dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Dios. No nos has dado un espíritu de cobardía en nuestras vidas, y por eso tomamos, Señor, ese espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Durante toda esta semana se ha hablado de la pasión de Cristo. De hecho, se conoce como la Semana Santa. Esta es una semana completamente diferente en todo el año, como es también la semana de Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero literal, esta sí es una semana completísimamente diferente, ya que el mundo entero está en cuarentena. Nosotros que vivimos aquí en Cancún, han prohibido entrar a las playas, y años anteriores, o todos los años anteriores, Semana Santa se llenaba de personas dentro de la playa con alcohol, con otras cosas, tal vez otras sustancias, fiestas en diversión. Y hoy pues todo el mundo está literal en su casa encerrado, ¿verdad? No sé si con alcohol o sin alcohol, pero ya no en fiesta. No sé si fue por las buenas o más bien creo que fue por las malas. Y se aprovechó también para tener una semana completamente diferente, una Semana Santa. Y quiero abordar en este tiempo el día jueves por la noche, según las Escrituras, en donde Jesús decide tomar la Pascua. Dice las Escrituras que manda a sus discípulos para que tomen el pollino y después lleguen a tomar la cena. Y Jesús ahí toma el tiempo para lanzar reflexiones. En este momento a nosotros lo conocemos más como un tiempo de la Cena del Señor. En algunos otros religiones o movimientos se le conoce como la Santa Cena, ¿no? O la Última Cena también se le conoce. Pero quiero ir un poquito más atrás, en donde empieza la Pascua, que fue la que las Escrituras marcan que Jesús tomó. Y está en el libro de Éxodo capítulo 12, donde el pueblo de Israel se encuentra prisionero en Egipto por más de 430 años. Y Dios decide empezar a traer libertad al pueblo de Israel. Ellos estaban esclavizados. Entraron bien, pero después llega la esclavitud para con ellos. Así que Dios empieza a mandar plagas, y en esta última plaga, que es la plaga de mortandad para los primogénitos, Jesús habla directamente con el pueblo de Israel y les dice que tienen que matar un cordero para que lo guisen y para que coman de él. Pero la clave no es solamente la comida. La clave es que tomen de la sangre y pongan en el dintel de la puerta, lo pongan como una marca, para que cuando pase la mortandad no toque a ninguno de esa casa. En otras palabras, Jesús los manda y les dice que se guarden en su casa, y que dentro de la casa es donde van a estar seguros, y dentro de la casa es donde van a estar contentos, donde van a estar alegres, pues van a tener una cena diferente a la que venían haciendo ellos. Entonces, si hacemos alusión al tiempo que estamos viviendo hoy nosotros, quédate en casa y seguro vas a poder disfrutar. Ahora, en este momento vas a poder disfrutar no solamente de alimentos con tu familia para tu cuerpo, sino también un alimento espiritual que estoy seguro va a bendecir tu vida. Jesús está con sus discípulos
y les empieza a hablar del cuerpo y les empieza a hablar de la sangre. Y me gustaría que fuéramos al libro de Mateo, en el capítulo 26, donde Jesús, mi Biblia dice que en el libro de Mateo capítulo 27, verso 17, en la parte de arriba, dice institución de la cena del Señor. Eso es lo que dice mi Biblia. En el verso 17 en adelante dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. Ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada, es derramada para remisión de los pecados. Ya está en la escena Jesús. Ahora, ¿por qué hice alusión a Éxodo? Porque la diferencia que se marcó ahí es que la sangre de un cordero, de un animal, hacía la diferencia para que no tocara la mortandad en la casa de los israelitas. Si eso pudo hacer la sangre de un animal, de un cordero, que no tocara la mortandad en la vida de los israelitas, ¿cuánto más podrá hacer la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas? Es lindo y es padre gritar en la iglesia que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la pregunta es, ¿nosotros como iglesia estamos viviendo esa sangre en nosotros? ¿O estamos como cualquier hijo de vecino, viviendo con temor, viviendo con miedo por el COVID-19? Ojo, no te estoy hablando a no tener precaución, pero hay una diferencia entre precaución y miedo o temor. Algunos pánico. Algunos cristianos disfrazamos. No, es que hay que tener precaución. Yo no sé si sea precaución o sea miedo. No, pero, y ponemos versículos, ¿verdad? El avisado ve y se esconde. Está bien, yo no quiero entrar en controversia. Lo único que quiero compartir contigo en este tiempo es que la sangre de Cristo tiene más poder del que nosotros nos imaginamos en las vidas nuestras. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, pero la sangre también nos cubre de toda enfermedad, de toda clase de ataque del enemigo. O sea, la sangre de Cristo va más allá que colocarla en un dintel de una puerta. La sangre de Cristo te lava, te purifica, pero también te cuida. Y no solamente cuida tu salud, no solamente cuida tu economía, o sea, cuida a tu familia. Cuando nosotros tomamos la firme decisión de hacer propia esa sangre que un día Jesús tomó la decisión de ir a la cruz un viernes y llevar todos los golpes, que lo golpearan, que le dieran de puñetazos y empezar a derramar su sangre, y ahí en la cruz extender sus brazos y derramar toda su sangre, no fue en vano. No fue para que nosotros la gritemos el puro domingo, es para que la vivamos, para que la aplicamos. Y Jesús dijo algo súper interesante en Mateo capítulo 26, dice, verso 26, mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y lo
dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es el cuerpo que fue partido, que fue golpeado, que fue lastimado. Y el verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. Esa es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Estamos en un pacto nuevo. Jesús lo dijo. Y quiero ir cerrando esta enseñanza con algunas palabras que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros. Me gustaría que repitieras ahí en tu casa: por vosotros, por mí, por mi familia, por mis amigos, por todo el mundo es partido. O sea, el cuerpo de Jesús fue partido, pero tenía un propósito: por ti y por mí y por toda la humanidad. Haced esto en memoria de mí. Verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Yo quiero invitarte, tú que estás ahí en casa mirándonos, si tienes los elementos cerca de ti, me gustaría que en este tiempo pudieras reflexionar, no con algo de sentimentalismo, no, pensante. ¿Qué es el cuerpo de Jesús para ti? ¿Qué es la sangre de Cristo para ti? Perdón que sea tan repetitivo, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y si la sangre de Cristo tiene poder, el COVID-19 no te va a hacer absolutamente nada, ni a ti ni a tu familia. Derrama la sangre de Cristo Jesús sobre ellos. La sangre de Cristo Jesús tiene poder, que tus finanzas están guardadas ahí en Él. Tu familia está guardada en Él. Tus pertenencias están guardadas en Él. Mucha gente piensa o cree que las cosas vienen muy fuertes, pero déjame decirte, tú eres un hijo o una hija de Dios, y los hijos y las hijas vamos a caminar en victoria en Cristo Jesús. Así que quiero invitarte que tomes ahí juntamente con nosotros, puedas tomar los elementos, y quiero leerte nuevamente la porción que el apóstol Pablo le escribió. Dijo: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quisiera invitarte que ahí en casa puedas participar juntamente con nosotros con la copa. Puedes tomar la copa y beberla, por favor. Y habiendo dado gracias, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Me gustaría que participaran de la copa. ¿Ya participaron del pan? Ok, me gustaría primero que participáramos del cuerpo del pan, ¿verdad? Ahí tú que estás en casa juntamente con nosotros puedas participar del pan y darle gracias por el sacrificio, por haber sido, atreverse Jesús a ser lastimado por nosotros. ¿Sí? Participa del pan, por favor. Y por último, quiero invitarte a que participes de la copa. Y lo que yo he venido repitiendo en esta enseñanza es la sangre. Recuerda que la sangre de Jesús tiene poder. Si participas de la copa, ahí en casa, juntamente con nosotros. Quiero invitarte, si cierras tus ojos un instante y juntos adoremos al Señor. Si te sabes esta canción, cierra tus ojos. Si te sabes la canción. Si no te sabes esta canción, yo quiero invitarte a que los dejes abiertos
y la leas juntamente con nosotros. Puedas leer esta canción. Está poderosamente increíble para nuestras vidas. Así que adoremos al Señor, al Rey de Reyes. Adoremos a Jesús, al Rey de Reyes, Señor nuestro. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Por tu gracia, oh cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive y nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Vamos, decláralo hoy. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más, nadie es más, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa.
hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Oh. Señor, queremos darte gracias. Nuestros labios están llenos de gratitud, nuestros labios, Dios. Y no nos cansaremos, Dios, de darte gracias de continuo, de día a día, de momento a momento. Nuestros labios siempre estarán llenos de gratitud, Dios. Te damos gracias ahora nuevamente por tu sacrificio, por la decisión de haber ido a la cruz. Gracias, Dios, por haber padecido todo esto para darnos vida eterna, para darnos esa salvación y darnos un estilo de vida diferente sobre la tierra. Te agradecemos. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Quiero invitarte a que ahí en casa puedas prestarme atención por unos instantes, ya que creo que voy a compartirte una enseñanza que creo que es de sumo interés, ya que hoy creo que es el domingo más precioso, de mayor disfrute para nuestras vidas alrededor del mundo, ¿sí? Hoy se celebra la resurrección de Cristo Jesús. Hoy alrededor del mundo lo están festejando, lo están celebrando, y creo firmemente que eso es maravilloso, y más aquellos que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y sabes, quiero entrar como de lleno a esta enseñanza, porque toda nuestra fe, aquellos que conocemos del Señor, yo conozco al Señor hace casi ya 25 años, y toda nuestra fe está basada en el domingo de resurrección, en un día como hoy, hace más de 2000 años, donde Jesús resucita. Entonces el apóstol Pablo hace referencia en el libro, en 1 Corintios capítulo 15, que me gustaría que fueras conmigo. Es 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 1. Ahí en casita va a aparecer ahí en pantallas. Si tienes tu Biblia en casa, pues puedes abrirla junto conmigo. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y les está compartiendo, les está diciendo que es necesario que él estuviera escribirles acerca de cómo es que él recibe el evangelio, y lo recibe a través de Cristo Jesús directamente. Pero él hace una referencia, y el capítulo 15 lo dedica el apóstol Pablo a hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y es ahí donde yo quiero detenerme un poquito, donde el apóstol Pablo empieza a decir que Jesús resucitó de los muertos, pero se le apareció, primero dice que se le apareció a los 12, luego a Cefas, y luego dijo, y también se le apareció a
más de 500 hermanos a la vez. Es ahí donde me quiero detener un poquito, donde dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y después dijo, unos ya durmieron y otros están vivos. Eso quiere decir, algunos ya están muertos, pero otros están vivos aún. De 500 tal vez 150 están muertos, pero 350 viven. Ahora, ¿no me crees a mí? ¿No le crees a los 12 porque eran los discípulos? Pregúntenle a 350 personas que sí están vivos hoy. Te voy a dar la dirección para que vayas y los busques y puedas darte cuenta que Jesús resucitó. Y después dijo que se le apareció a él por último como un abortivo. Dijo, a mí se me apareció, yo platiqué con él, yo tuve tiempo con él y toda la onda. Entonces el apóstol Pablo hace referencia que Jesús sí resucitó. Sigamos leyendo Primera de Corintios capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo ya está metido con la enseñanza y les dice que había algunos en Corintios que decían que no había resurrección de muertos. Entonces dijo, ¿cómo es que no? Entonces, si no hubo resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo el evangelio, todo lo que nosotros creemos, toda nuestra fe, ¡frum!, se derrumba. Porque simple y sencillamente, entonces, no hay resurrección de muertos. No hay fe. Es por eso que la fe en el cristianismo está basado en un día como hoy, en un domingo como hoy, donde la piedra se movió y donde Cristo resucitó, donde Cristo salió y venció a la muerte. Es ahí donde está basada nuestra fe. No está basada en otra cosa. No es en la oración, no es en la adoración, no es en la intercesión, no es en nada. Es simple y sencillamente en la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Número 1. Número 2, dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, somos los hombres de mayor lástima, de conmiseración. Ay, pobrecitos, míralos, están creyendo en alguien que ni resucitó. Pero déjame decirte algo, por más de 2000 años, nadie ha podido refutar la resurrección de Jesús. Nadie, absolutamente nadie. Y aquellos que han creído que lo van a refutar, terminan convirtiéndose al Señor. Llegan a tener mayor conocimiento, le escarban, y mientras más escarban para refutar la resurrección de Jesús, están más convencidos que Cristo Jesús resucitó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Entonces, tu fe tiene que estar más firme que nunca. Es por eso que hoy, domingo de resurrección, estamos recordando ese acto. Ahora, ¿por qué muchos podrían refutarnos? Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 27. Vamos al hueso. Mateo 27. Ya Jesús pasó
lo que nosotros conocemos, lo que vimos hace rato, la cena que tuvo con sus discípulos. Ya fue al bosque, al jardín del Getsemaní, ya lo tomaron preso, ya tuvo la mala noche delante del concilio, ya tuvo la mala noche ahí con Herodes, ya tuvo la mala noche ahí con Poncio Pilato, ya lo mandaron a cargar ya al pretorio, ya lo golpearon, ya lo llevaron a Jesús al Gólgota. Ya está ahí en el Gólgota. Y me voy a regresar tantito al capítulo 20. No, estoy bien, en el 27. ¿Sí? En el capítulo 27, quiero hacer como un pequeño paréntesis que me llamó mucho la atención hoy por la mañana que le estaba dando lectura. Es el verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y es aquí donde me quiero detener solamente unos instantes. Jesús está al lado de Barrabás, de Poncio Pilato. Y Pilato le dice al pueblo: ¿a quién quiere que le suelte? Puedo soltarle a un preso. Está Jesús, está Barrabás. ¿A quién quieres que le suelte? Dice la Escritura que Barrabás ya era un preso famoso, ya era conocido, y yo creo que era conocido por mala onda, ¿verdad? Así como por tranza. A lo mejor era conocido por ladrón, por embustero, no sé qué era, pero era famoso Barrabás, ¿no? Y entonces dijo: les puedo soltar a uno. Él pensó que iban a decir todo el mundo: sí, sueltan a Jesús y manden mal a Barrabás. Pues resulta que no, le dejaron ahí al tiro a Jesús. Y entonces le dijo: ¿a quién quieren que le suelte? Y todo mundo dijo a Barrabás. Ahora, ¿dónde es donde quiero hacer el paréntesis? En el versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjate lo que puede hacer la envidia en el corazón del ser humano. Puede mandar a muerte a personas. A Jesús posiblemente le tenían envidia porque había hecho milagros que ellos no podían hacer, era Dios. A Jesús le tenían envidia porque la gente le seguía y a ellos ya no lo seguía. A Jesús le podían haber tenido envidia porque simple y sencillamente era Dios en persona, ya, así de plano. Y eso causó envidia. Yo te quiero preguntar a ti que estás ahí en casita: ¿qué provoca en ti la envidia? Creo que la envidia provoca que hablemos mal de personas, juzguemos mal a personas y posiblemente hasta también las mandemos a la muerte. Tal vez no como en los tiempos de Jesús o lo que estamos leyendo, pero simple y sencillamente les decíamos algo mal, porque la envidia es una emoción que nos puede jugar mal. Cierro el paréntesis. Eso es lo que quería compartirte porque me llamó mucho la atención hoy que lo estaba leyendo. Y vamos a Mateo capítulo 27 y me gustaría que, ya retomando el tema, el verso 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada del sepulcro. Aquí quiero que podamos ver dos cositas concretas. La primera que me gustaría ver es que el evangelio es para todos. Tú que estás ahí en casa, repite conmigo: el evangelio es para todos. Anteriormente, hace algún tiempo que yo llegué a conocer al Señor, recuerdo firmemente que mucha gente decía que el evangelio era para ignorantes. Y esa es una de las mentiras más grandes que pueda haber en el mundo. El evangelio no es solamente para ignorantes. El evangelio es para toda criatura. Juan capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es para todo el mundo, punto. Y aquí podemos ver que un hombre llamado José y que era de Arimatea,
Era un hombre con plata. Era un hombre influyente. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué era de plata? Porque tenía un sepulcro en un peñasco. O sea, no cualquiera lo podía tener. Era un hombre con plata. Número dos, era influyente, porque no cualquier persona podría hablar directamente con Poncio Pilato. Ninguno de los discípulos podía hablar con él. Entonces, aquí podemos ver que este hombre era de plata y era influyente. Eso nos hace ver que el evangelio no solamente era para los pescadores ignorantes, sino también para gente de plata e influyente. Y hoy en día también el evangelio es para todos. Esa es la primera cosa que me gustaría que pudiéramos mirar. Y la segunda cosa que quiero mostrarte aquí es que dice, verso 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Repite conmigo en casita, una gran piedra. Sí, fue una gran piedra. Era un sepulcro grande y era una gran piedra. Algunos estudiosos dicen que podía pesar tal vez hasta casi 3 toneladas. No me creas a mí, eso lo puedes googlear si quieres, ahí lo vas a investigar bien. Y entonces era un peñasco, estaba como inclinado, era la gran piedra, tenía un calce, nada más quitaron el calce y la piedra empezó a rodar. Y ¡pac! Se quedó ahí. Ahora, la segunda cosa que quiero que veas es que ahora el sepulcro tiene una piedra gigante. Hay un cuerpo adentro y una roca gigantesca enfrente de él que es difícil moverse. ¿Va? Ahora, sigamos. Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos. Ojo, sus discípulos. Ahora están diciendo a los discípulos, ¿verdad? Que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Aquí quiero que veamos la tercera cosa, ¿verdad? Ellos están haciendo alusión a los discípulos. Quiero que podamos mirar el cuadro. Pilato con los sacerdotes. Y ellos dicen: van a venir sus discípulos. Pensemos, los discípulos de Jesús ya habían agarrado calle. Pedro ya había negado a Jesús. Los demás discípulos ni por ahí estaban, ni sus luces de ellos. Esos tipos estaban metidos, escondidos en algún lugar, llenos de pánico porque habían visto a su líder, a su maestro, a su rabí siendo golpeado, llevado a la cruz y no haber hecho nada. Ya estaba, ya dijeron: no, pues si no hizo nada, no mandó a traer las docenas de ángeles para que lo defendieran, como cualquier humano le entró los clavos. O sea, ya estaban sacados de onda. Los que menos podrían ir al sepulcro a levantar el cuerpo serían los discípulos. Estaban llenos de temor. La segunda cosa, otra cosa que me llama la atención, es que estos hombres que estaban delante de Pilato estaban diciéndole que iba a resucitar. Ellos estaban conscientes de que Jesús había dicho eso. Y dijo: si no lo dice él o no lo hace él, van a decirlo sus discípulos. Ellos hablaban de una resurrección. Entonces ya estaban con precaución ahí. Sigamos. Verso 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Otra cosa que podemos ver aquí. Pilato les dice: ahí tenéis una guardia. Eso quiere decir que iba a mandar a 24 hombres para asegurar la tumba donde estaba Jesús. 24 hombres
romanos, fuertes, altos, mínimo tendrían que haber medido 1,80 de estatura, más el casco, más las plumas. Esos tipos, cuando uno los miraba a lo lejos, te daban una impresión que fácil andaban midiendo unos 2 metros de estatura. Aparte eran romanos, todo el pueblo judío ya con miedo. ¿Quiénes iban a andarse acercando, no? Entonces ahora veamos el cuadro. Un cuerpo dentro del sepulcro, una gran piedra, y aparte tenemos una guardia romana con escudos, con lanzas, con todo para protegerla. Y después dice la Escritura en el verso 66, entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora podemos ver que hay un sello. Sellaron la piedra, la sellaron con el sello romano, por si faltaba algo. Por si faltaba algo, ahora estaba el sello romano. ¿Quién se atrevía a romper un sello romano? Nadie iba a atreverse a romperse ese sello romano porque le costaba la vida. Entonces ahora podemos observar un cuerpo, una gran piedra, el sello romano y una guardia. ¿Quién se iba a atrever? Y menos los discípulos que habían huido. Entonces era casi imposible que hubiera un movimiento ahí. Pero ahora vamos al capítulo 28. Y en el capítulo 28 podemos ver, dice verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Un día y medio antes, también hubo un terremoto. Cuando Jesús expiró, cuando Jesús muere, cuando Jesús dijo, consumado es. Hubo el terremoto y dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. ¡Prac! Y es por eso que ahora tú y yo tenemos acceso directo al Padre en el primer terremoto. Y en el segundo terremoto sale el ángel del Señor y remueve la piedra. Al ángel del Señor no respetó el tamaño de la piedra. El ángel del Señor no respetó el sello romano. El ángel del Señor no respetó la guardia romana. El ángel del Señor vino a hacer lo que se le había indicado en el cielo que tenía que hacer. Punto. Remover la piedra para aquel que estaba en el sepulcro saliera y resucitara. Y eso es lo que tú y yo hoy celebramos, la resurrección. Nada impidió, ni una gran piedra, ni un sello, ni una guardia romana impidió la resurrección de Jesús. Verso 3 y 4. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínate la impresión de estos tipos. Vieron a un ángel, o sea, gente, llamémosle no religiosa, eran romanos, eran paganos, como les quieras llamar, y ahora estaban viendo a un ángel y dice la Escritura que se quedaron como muertos los tipos, como muertos. Porque no sabían qué hacer. Imagínate, yo creo que a ti y a mí se nos aparece algo, nos quedamos exactamente igual que ellos, como muertos. Y quiero ir casi cerrando esta pequeña enseñanza y me quiero ir hasta el verso 11, porque es el informe de la guardia. Esos que estaban como muertos, esos que estaban así como que aquí nadie se acerca porque aquí nosotros los vamos a detener y no van a pasar. Pero quedaron como muertos. Ahora ellos, dice el verso 11, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche. Pero ¿cómo los discípulos, no? Y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso es lo que menos iban a creer. Esos tipos estaban capacitados para no dormirse.
No eran cualquier persona, eran guerreros, eran hombres de batalla, no podían dormirse. Y verso 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvos. O sea, en pocas palabras y en buen tepiteño, iban a hacer tranza con el gobernador. Nosotros lo aguantamos, aquí lo sobornamos también al gobernador, ¿no? Y verso 15: y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el día de hoy. Para cerrar, Primera de Corintios, capítulo 15. Es aquí donde está basada tu fe y mi fe, que Cristo resucitó. Esta es una pequeña enseñanza acerca de los acontecimientos que hubo ese día. Una enseñanza en donde nosotros podemos mirar que el mundo podrá decir lo que quiera, pero una cosa sí es segura: los huesos de Jesús no están en la tumba. Puedes encontrarlos de Mahoma, puedes encontrarlos de Buda, puedes encontrarlos de cualquier otro ser humano, pero los de Jesús te garantizo que no están. Eso hace 2000 años. Y durante 2000 años nadie, lo dije al principio, ha podido refutar esto. Nadie. Porque es una verdad. Porque es real. Así que tu fe y mi fe tiene que estar basada en esta resurrección de Jesús. Es el domingo más glorioso de todo el año. Jesús resucitó. Y el apóstol Pablo lo escribe de una manera impresionante en el capítulo 15. Y me gustaría que fueras conmigo al verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Son dos preguntas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Jesús venció la muerte. Jesús cambió el curso de la humanidad. ¿Dónde está la victoria de la muerte? Ya no hay victoria en la muerte. Ahora hay victoria en Jesús. Tú y yo vivimos en victoria. Por eso hay ocasiones que me duele escuchar a gente cristiana tener miedo del COVID-19, de estar atrincherados, cuando creo que la iglesia deberíamos estar afuera haciendo la diferencia. Cuando la iglesia debería estar afuera en las calles orando, intercediendo, porque tenemos la victoria, porque Él nos la dio, porque Él resucitó. No tenemos que estar atrincherados. Y cuando yo veo que estamos atrincherados, hablando miedo, hablando temor, me duele, porque esto no es lo que veo en mi Biblia. Lo que veo en mi Biblia es una iglesia agresiva, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia orando, intercediendo, clamando y haciendo la diferencia. Yo veo a un Jesús resucitado. Yo veo a un Jesús dándole la victoria a su iglesia. Yo veo a un Jesús dándonos victoria para el día a día. ¿Y qué mejor victoria que cuando tú y yo estemos
llegando al final de nuestros días, pasemos toda la eternidad con Cristo Jesús. Nos dio victoria. Ya no hay muerte para nosotros. Nosotros resucitaremos junto con Él. Estaremos frente con Él. Estaremos adorándolo todo el tiempo. El apóstol Pablo dijo que se iba a gastar por Él. Iglesia, gastémonos por Él. No hay cosa más grandiosa y gloriosa que nos podamos gastar en Él. Quiero invitarte a que cerremos este tiempo. Y yo quiero hacer una oración. Y al final quiero invitarte a que tomemos unos minutos para adorarlo. Pero si tú no te sabes el canto que va a tirar la banda, yo quiero invitarte a que dejes tus ojos abiertos y puedas leer lo que dice el canto. Es un canto impresionante. Habla de la resurrección de Él, que se movió la roca. El apóstol Pablo dijo que si estábamos locos para con Él. Mi fe no es en vano, tu fe no es en vano. Estamos listos, prestos para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Quiero invitarte a que voltees con algún familiar que tengas ahí cerca en tu casa y le digas: estamos en victoria, vivimos en victoria, caminamos en victoria, porque Él nos la dio hace más de 2000 años. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo quiero darte gracias en este día, porque estoy convencido, Señor, que hace más de 2000 años el ángel provocó un terremoto y movió la piedra. Se removió y tú saliste del sepulcro y entonces nos mostraste, Dios, que habías vencido a la muerte y que hoy, Señor, nosotros caminamos así en esa fe en ti, Señor. Hoy nosotros caminamos por la fe en ti, Señor. Hoy es el mejor domingo de todo el año. Hoy declaramos y vivimos, Señor, una resurrección tuya, Señor, y nosotros también resucitaremos contigo. Hoy nos has entregado victoria. Vivimos en victoria, Señor. Vivimos en victoria, papá. Así que Dios, hoy, Señor, declaramos victoria en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén, amén y amén. En oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
para